Hola, muy buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Víctor Javier y tengo el placer de estar acá. Sí, ya a estas alturas del partido, ya el anonimato personal, va, no pasa nada. Imagínense, 44 años, tengo 64, llegué a los 20 años a un programa, tengo 44 años hablando. Y y en diferentes foros. Entonces, pues ya eso de tener miedo, ay, ¿qué van a pensar de mí? No, pues que piensen lo que quieran. Así es. Y bueno, pues hoy tenemos la etiología sobre lo que es la enfermedad y la salud mental y emocional, lo que usted debe de saber. Este es el tema, el capítulo número 3 de la etiología. Pero antes de esto tenemos la reflexión del día de hoy. Y para esto está con nosotros, no estará, sino está con nosotros, la compañera Marta Lorena, que nos va a apoyar en la lectura del día de hoy y la coordinación. Así es que, adelante, Marta. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Mi nombre es Marta Lorena. Estoy muy contenta de estar aquí. Me siento privilegiada, agradecida y muy bendecida. Gracias a todos los que estamos presentes y, y comenzaremos con la reflexión del día de hoy, 2 de octubre. Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Génesis 50:24. José había sido una providencia encarnada para sus hermanos. Todos nuestros Josés mueren y miles de consuelos mueren con ellos. Egipto ya no fue nunca lo mismo para Israel después de que José murió, y el mundo tampoco será para nosotros lo que fue cuando nuestros seres queridos vivían. Pero vean cómo fue aliviado el dolor de su triste muerte. Ellos tenían una promesa de que el Dios vivo los visitaría. Una visita de Jehová. Qué gran favor. Qué gran consolación, qué cielo en la tierra. Oh Señor, visítanos en este día, aunque en verdad no somos dignos de que entres bajo nuestro techo. Pero fue prometido algo más. El Señor los haría subir. Ellos encontrarían en Egipto un frío recibimiento después de que José hubo muerto. Es más, Egipto se convertiría para ellos en casa de servidumbre, pero no sería así para siempre. Ellos saldrían mediante una liberación divina y marcharían a la tierra de la promesa. No lloraremos aquí por siempre. Seremos llamados a casa de la tierra de la gloria para unirnos a nuestros seres queridos. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fin de la meditación, don Víctor. Es su turno. Gracias. Su micrófono está cerrado. Bueno, sin duda, José, el soñador, tuvo un privilegio grandioso desde la adolescencia de tener sueños inspirados por Dios que ofendían a sus hermanos y aún a su padre Jacob, porque no comprendía el significado.
Hoy soñé, decía José, que había una espiga pequeña y había dos espigas grandes y había 11 espigas alrededor, pero la más pequeña se hacía grande y las espigas, todas en conjunto, se doblaban ante la pequeña que había crecido. Ellos interpretaban el sueño y decían, ¿qué? ¿Acaso tus hermanos y nosotros nos inclinaremos hacia ti? Ellos pensaban que José estaba lleno de soberbia, pero el joven hablaba con la verdad del sueño, aunque no comprendía exactamente su interpretación. Entendía que iba a ser alguien grande, pero no sabía de qué manera. Hoy soñé que el sol y la luna y 11 estrellas se doblegaban ante la más pequeña y de nuevo estaban ahí discutiendo, y aquellos hombres tenían celos de su hermano, porque José era el hijo más amado de Jacob, y él siempre avisaba a su padre de lo que sus hermanos estaban haciendo mal. Por eso ellos tenían celos de José. Sin duda, toda la vida de José fue un sinnúmero de injusticias, injusticias que lo llevaron a la cárcel y a la presencia de Faraón. Desde la cárcel salió para ser el segundo de Egipto. Qué insondables son los caminos de Dios. ¿Cuántas humillaciones tenemos que sufrir para ser probados en la fidelidad de nuestro corazón? José fue probado en su fidelidad y llegado el tiempo estuvo delante de la presencia de Faraón para explicarle un sueño que nadie podía entender, porque el Faraón se quedó impresionado por el sueño que había tenido de las 7 vacas y las 7 espigas, pero no lo recordaba. Sin embargo, cuando llegó José y le explicó el sueño, él dijo claramente que era de parte de Dios, que iba a haber 7 años de sequías y siete años de vacas gordas y 7 años de sequías, vacas flacas. Por eso las vacas flacas se comían a las gordas. Y así que, ¿qué podemos hacer? Preguntó el faraón. Pues es necesario, faraón, que nombres a alguien para que haga graneros y compres todo el grano que puedas comprar en esos 7 años para que tu pueblo pueda sobrevivir. Y entonces el faraón dijo, ¿y qué mejor que tú? Y así pasó a ser él, Josué, la protección para su familia, la protección de la hambruna que habría de venir. Tuvo el encuentro Josué con sus hermanos, pero ya antes Abraham había visto a su pueblo en Egipto. Y a Abraham se le dio la profecía de que su pueblo iba a estar esclavo 430 años. La pregunta que surge aquí, ¿por qué? ¿Por qué Dios primeramente le da prosperidad a Egipto, en Egipto, a José y a su familia, y posteriormente los hace esclavos de Egipto? El, el paso difícil y duro de que le dio Egipto a Israel
no era más que una llamada de atención de Dios, primeramente a Israel por la presión de Egipto. Cuando salen de Egipto, Dios se venga de Egipto por el maltrato que tuvo con el pueblo de Israel durante 430 años, con esas 10 famosas plagas. A veces no comprendemos la voluntad de Dios y podemos decir, bueno, qué bueno que Dios nos visite, ¿no? Dios tiene una promesa de liberación, pero antes de ser liberados, tenemos que pasar por muchas tribulaciones, pues Dios prueba la fidelidad del corazón del hombre. Y cuando nosotros estamos atentos a ser paciente en medio del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, aprendemos a ser pacientes y aprendemos a esperar. Y por fin llega la respuesta. Y el amor de Dios es derramado en nuestros corazones porque hemos sido aprobados. Cuando Dios dice que pongamos toda nuestra ansiedad en la roca, en Cristo, a través de la voz del apóstol Pedro, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él te va a levantar cuando fuera su tiempo. Todo el que se humilla será exaltado y todo el que se exalta será humillado. Por eso, el pueblo de Dios tiene que aprender a permanecer humilde y en su tiempo Dios le exaltará, como lo hizo en la vida de José. Ver estos relatos son impresionantes, pero más impresionante es cuando lo estamos viviendo en carne propia y vemos la gracia, el amor y la misericordia de Dios derramada en nuestras vidas. Y como dijo el salmista, mi copa está rebosando. Porque Dios me ha ungido y me ha perdonado, mi copa está rebosando. ¡Qué maravilla! Así es que no podemos deshacernos de las tribulaciones, pero si nos sometemos a ellas y sabemos esperar en Dios, de seguro que vamos a recibir un galardón, un premio por el aprendizaje que vamos teniendo en Cristo Jesús y su Santo Padre Celestial. Amén. Bueno, pues ahora vamos a pasar con el tema de la etiología. Adelante, Marta. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por la reflexión. Entonces continuaremos tal cual nos dijo con el capítulo 3 de todo lo que usted siempre quiso saber acerca de la enfermedad mental y emocional. La vez pasada habíamos trabajado 10 puntos, ahora continuamos con el punto 11, que dice así: la persona enferma es la autora de su propia enfermedad, aunque ella no la escogió. No es culpa si la enfermedad le comenzó, pero una vez que la tiene, ella contribuye a estar enferma y a empeorar. 12. La persona enferma también debe ser la autora de su propia recuperación. 13. Para ser la autora de su propia recuperación, la persona enferma debe obtener ayuda, ya que no puede recuperarse por sí sola. 14. La persona enferma no quiere estar enferma. Lo que sucede es que no conoce otra forma de vivir, ser o actuar. 15. La persona enferma debe aprender una nueva forma de vivir. 16. La persona está enferma debido a sus defectos de carácter tales como ira, resentimiento, odio, culpar a otros, autocompasión,
preocupación por sí misma, rebelión, venganza, envidia, desconfianza, pesimismo, crítica, falta de amor y preocupación por otros y otras emociones negativas similares. 17. La persona enferma debe eliminar las emociones negativas y adquirir cualidades de carácter nuevas y saludables para recuperarse y mantenerse bien. Debe aprender lo que es el amor, la comprensión, la cooperación, el servicio, la tolerancia, la preocupación por otros y otras emociones positivas. 18. No se puede negar que una persona mental y emocionalmente enferma representa una incomodidad y una gran dificultad para quienes la rodean. Verdaderamente puede alterar a las personas con las que entra en contacto, pero ella está enferma y sin ayuda no podrá evitar actuar como lo hace. 19. La persona enferma debe querer recuperarse y estar dispuesta a lograrlo. Nadie podrá ayudarle hasta que verdaderamente quiera ayudarse a sí misma. Todo lo que se puede hacer por ella es tratar de guiarla para que obtenga ayuda, o como a menudo se hace, hacer tanta presión como para que tenga que buscarla. En otras palabras, no mime a la persona enferma, pero fórcela a encarar la realidad. Esto le ayudará a alcanzar su fondo emocional y a que verdaderamente quiera esa ayuda. 20. Esta enfermedad se caracteriza por síntomas dolorosos, tales como depresión, culpa, ansiedad, odio hacia uno mismo, remordimiento y otras emociones atormentadoras. Las personas que no han padecido esta enfermedad ignoran que quienes la padecen sufren profundos sentimientos de culpa o remordimientos por todo lo que hacen. Quienes no son neuróticos piensan que los individuos enfermos quieren hacer cosas irritantes a propósito y disfrutan hiriendo a otros. Esto no es verdad. El tormento de la culpa, odio a uno mismo, autocompasión, remordimiento, son casi imposibles de soportar. La persona enferma solo busca torturarse a sí misma tratando de pagar sus culpas por las malas acciones realizadas mientras estaba enferma. De este modo, se establece un círculo vicioso que se repite una y otra vez. Las emociones causan sus malas acciones, culpa, remordimiento, pena, odio hacia uno mismo, autoflagelación y tormento. La irritabilidad emocional causa otra mala acción. El ciclo continúa una y otra vez, a menos que se rompa por medio de un programa de autoayuda. 21. El círculo vicioso de esta enfermedad puede romperse y la enfermedad curarse. 22. La persona mental y emocionalmente enferma, aunque no es una persona amorosa cuando está en las garras de la enfermedad, necesita amor, comprensión y ayuda, no mimos ni indulgencia. 23. Hay grados de la enfermedad mental y emocional de leve a grave. 24. La persona mental y emocionalmente enferma es capaz de acciones violentas. ¿Necesitamos decírselo? Cuando está perturbado por la enfermedad. 25. La enfermedad realmente interfiere en la vida cotidiana de la persona enferma, en su trabajo, en sus relaciones con otros y en todas las actividades que realiza. 26. La enfermedad es progresiva y fatal si no se somete a tratamiento. 27. No importa lo grave o antigua que sea o cuáles sean sus manifestaciones, esta enfermedad es curable
si la persona enferma verdaderamente quiere ayuda. La edad, el historial o los síntomas no son un obstáculo para recuperarse si la persona realmente quiere hacerlo. 28. Toda enfermedad mental y emocional es una cosa con una misma causa y una misma cura. La enfermedad mental y emocional, el alcoholismo, el juego compulsivo, la adicción a las drogas, el comer en exceso, etcétera, son una misma enfermedad, solo los síntomas varían. 29. La enfermedad tiene un propósito útil en la vida de la persona enferma. Es por eso que la enfermedad no se mantiene viva, además de que la persona no conoce otra forma de vivir. No queremos decir que este propósito útil sea bueno. En verdad daña a la persona enferma, pero sirve perfectamente a sus necesidades enfermizas. 30. Cuando la persona enferma siente que las ganancias comienza a dolerle, es que está lista para ser ayudada. Y el último punto, 31, no, falta otro. 31, miles de personas mental y emocionalmente enfermas se han recuperado a través de Neuróticos Anónimos. NA es un programa con el que cualquiera que desee recuperarse puede lograrlo y encontrar una vida nueva, completa, satisfactoria y saludable. 32. Ya no hay excusa para estar mental y emocionalmente enfermo. Ahora existe una oportunidad. Si quiere recuperarse, puede lograrlo en NA. La enfermedad mental y emocional no es un misterio para quienes la hemos padecido y hemos encontrado la forma de salir de ella. Queremos aprovechar esta oportunidad para compartir nuestra experiencia y conocimiento con aquellos que siempre quisieron saber más de la enfermedad mental y emocional, pero temían preguntar. Fin de este capítulo, don Víctor. De manera que ya sigue su turno, su exposición. Muchas gracias. Pues bien, ¿cómo llegamos a estar enfermos? Esta pregunta, que pudiera ser sencilla en apariencia, es difícil de comprender, porque tiene un origen espiritual. Y ese origen espiritual es la transgresión, la violación a la ley de la salud mental, a la ley de un Dios amoroso. Todo comenzó con eso, con un personaje que determinó irse en contra de la voluntad de Dios para adquirir el trono de Dios y dar un estado capital al reino de Dios. Sin embargo, fracasó y fue puesto en prisiones. Ahí empezó la muerte. Ahí comenzó la transgresión de la ley. Luego se proveyó de una segunda parte del proyecto donde el humano pudiera tener un espíritu mortal para darle una formación al grado de llegar a la inmortalidad. Pero el humano fracasó cuando se enfrentó al poder de ese ser que se rebeló por primera vez contra Dios. Y ahí que todos nacimos esclavos de la muerte. La muerte pasó a todos los seres humanos por la desobediencia a principios espirituales. Y ahora, pues, nacimos marcados con la muerte
y fuera de la presencia de Dios. Cuando nacimos, como bebés, veníamos enteros, completos. Sin embargo, los instintos empezaron a descoyuntar porque el bebé no tenía un juicio ni una dirección. Tenía que aprender emocionalmente a través de las relaciones sociales dentro de la familia. Tenía que aprender a razonar, a tener un lenguaje, a comunicarse. El instinto se desvió desde aquel momento. Para los 3 años ya tenía una formación enfermiza, una tendencia fuerte a la rebelión, a la rebeldía, a la negación con los padres. Los temperamentos del humano, que son 3, estuvieron presentes. Estos 3 tipos de temperamento. Uno, temperamento difícil, otro temperamento regular y otro temperamento fácil. 3 tipos de salidas, 3 opciones. Nosotros no entendíamos nada de estas cosas. ¿Cómo se formó la enfermedad? Nacimos con un egoísmo controlado, pero ese egoísmo se salió de control porque no estábamos capacitados para controlar al instinto desde la infancia. Los padres tenían que ayudarnos en ese aspecto, pero ellos mismos tenían descontroles. Así que un padre tanto era amable en algún momento como era irritable en otro momento. Y el niño fue aprendiendo instintivamente a defenderse del medio, volviéndose enojón, llorón, agresivo, berrinchudo. Y dependiendo del tipo de formación que le hayan dado los padres, unos se enfermaron más, otros se enfermaron menos, pero todos nacimos con la predisposición de la enfermedad. Así que no era culpa de mamá ni de papá, ni siquiera del medio social, ni siquiera de nosotros mismos. Nacimos como víctimas de errores que nosotros no cometimos. Por eso, donde sobreabundó la maldad, donde abundó la maldad, sobreabundó la misericordia de un Dios amoroso. Cuando despertamos a esta enfermedad, ya habíamos pasado por varias situaciones bastante difíciles. Antes, la gente corría con el pastor, el sacerdote, el ministro religioso. Era el psicólogo de, de los pueblos. Era el doctor de los pueblos, un doctor del alma, pero que también fracasó. Los extremos
religiosos y las obligaciones crearon en los niños y adolescentes un aborrecimiento hacia la religión. Cuando seguimos creciendo y vamos adquiriendo valores, no nos dimos cuenta cómo y en qué momento torcimos nuestras mentes a una forma de pensar destructiva. El odio había crecido en nosotros para con papá, para con mamá, para con los hermanos, resentidos por juegos, golpes, traiciones, bullying y todo eso que se vive dentro de esta sociedad que nos rodea. No podíamos evitar estar enfermos. Imposible que no nos enfermáramos. Así que la enfermedad es una herencia espiritual por los errores que cometieron aquellos dos principales. El que se rebeló por primera vez contra Dios y el humano que por primera vez se rebeló contra Dios. Y por eso traemos una herencia de muerte. Necesitamos pasar de muerte a vida. ¿Cuáles son los síntomas de una muerte espiritual? Preocupación exagerada, celos, codicia, avaricia, gula, ira, angustia, miedo, impaciencia. Son síntomas de la enfermedad. Son síntomas de un espíritu enfermo, de un espíritu muerto. Necesitábamos encontrarnos con un poder superior para entender este aspecto. Aprender a desarrollar el dominio propio y aprender a gestionar nuestras emociones es la respuesta de la sanidad mental emocional para dejar de hacer actos egocéntricos. ¿Cómo qué actos egocéntricos? El alcoholismo, la adicción a las drogas, la codependencia, la gula, son actos egoístas. Sí, la adicción al sexo, son actos egoístas. Y todos los síntomas son producto de una mente torcida y egocéntrica. La soberbia permea en el enfermo. Por eso la tristeza, soledad, ansiedad, ira, depresión son síntomas de la enfermedad espiritual, de la enfermedad perversa de la mente humana. La concupiscencia está en medio de sus cuerpos, o sea, los deseos desmedidos están en sus cuerpos, en sus mentes y en sus deseos. Las falsas creencias, los errores impuestos de los padres sobre los hijos, los aprendizajes emocionales que estuvieron viendo, que estuvieron logrando a través de ver el maltrato de mamá o el maltrato de papá o el abandono, actos que se repetían una y otra vez.
la forma en que se culpaban unos a otros o se reclamaban unos a otros. El hogar era un campo de lucha. ¿Cómo no iba a crecer la enfermedad? Ya veníamos predispuestos y más con este ringside, pues más nos enfermamos. Y no solamente eso lo vimos en casa, sino también en la escuela. Las injusticias diarias dentro de la escuela. Un mundo enfermo. ¿Cómo no nos íbamos a contagiar? Nadie es culpable de estar enfermo. La enfermedad de la neurosis es un problema de salud, no es un problema de vergüenza. Es un problema de salud mental. La persona que está enferma emocionalmente necesita reconocer su enfermedad, pero no puede reconocer su enfermedad si alguien no le presenta los síntomas, como las 7 máscaras de la enfermedad mental y emocional. 7 máscaras, aunque hay muchas máscaras, pero estas 7 nos dan una idea de el por qué estamos enfermos. Cuando estudiamos las máscaras, vamos viendo cada síntoma de nuestra enfermedad. Cuando estudiamos un defecto de carácter, desde la soberbia, la gula, la lujuria, etcétera, estamos estudiando una llaga corrupta y podrida de la enfermedad. Pero los 7 defectos de carácter, o si se quiere pecados, no son más que síntomas de una mente enferma. No son la enfermedad, son síntomas de una mente enferma. Son llagas corruptas en el espíritu del hombre. Habríamos de entender estas cosas para pasar de muerte a vida. El reconocer que se tienen problemas emocionales era la primera acción que necesitábamos realizar. Y aunque reconocíamos nuestros problemas de alguna manera, pero al mismo tiempo nos negábamos a entregarnos, seguíamos con un espíritu de rebelión, pensando que nosotros sabíamos bien cómo ser libres e independientes, y tal engaño estaba en la mente del enfermo como el mito de la perfección. Lo que yo pienso es correcto y tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo. El mito de la perfección y querer que los demás sean como yo pienso, aunque yo no sea como los demás. Arreglando el escenario a su libre arbitrio, acomodando luces y creando factores, pero al final todos quieren sacar ventaja de ese escenario. Aún el propio directivo es un punto de confusión en algún momento, porque es imperfecto. Necesitábamos de otras personas que nos ayudaran
a comprender lo que es la enfermedad mental emocional, así como comprender lo que es la salud mental emocional. Aprendimos que nuestra falta de gestión emocional se había, por eso, por esta falta de razonamiento y de sano juicio, no sabíamos cómo guiar al instinto natural. Y el instinto natural nos arrastró hacia bajas pasiones. Robo, mentira, estafa, aborrecimiento a los padres, codicia, avaricia, fornicación, adulterio. Sin duda, la enfermedad estaba ahí. Vivíamos para caerles bien a las demás personas. Y nos sentíamos tristes cuando la persona a la que queríamos llamar la atención no nos hacía caso. Entonces aprendimos a través de la música cómo vivir frustrados y frustrarnos más. Vivir frustrados y frustrarnos más. Dice una canción, yo era muy feliz. Mentira. Pero cuando te conocí, ¿verdad? Empecé a conocer el dolor y la frustración. No es cierto, no eres muy feliz. Empieza de, aparentemente la canción esa viene primero de un punto hipotético de felicidad, porque la ignorancia para muchos es felicidad. Pero cuando se vive la experiencia de la enfermedad es infelicidad. Y entonces culpamos a otros hasta que te conocí. Vi la vida con dolor. No es cierto. Ya traías la enfermedad y tu dolor no era más que una frustración porque no lograbas que te diera la persona las cosas que tú querías en el momento en que tú las querías y como tú la querías. Y te generaste ansiedad, enojo, frustración, porque no te sabías amar, ni sabías amar a otros. Entonces no es cuando te conocí que vi la vida con dolor, ¿no? La enfermedad se había estado gestando y desarrollando en tu interior. Como seres egoístas queríamos, pero no sabíamos amar, porque creíamos que el amor era una forma agridulce de ser. Es que si no me celas, es que no me quieres. Y luego hacían tonterías para sentir o para ver los celos del otro y dice, ay, mira si me quiere. Qué enfermo, qué actitudes tan enfermizas, ideales que entorpecen la vida humana. Teníamos una forma de pensar de que el amor era lo que ni sabía que era, ¿no?
Es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar. Pero realmente amor es sufrir. El amor es sufrido, dice, ¿no? Pero ¿por qué sufrido? ¿Por qué el amor tiene que ser sufrido? Porque el amor sabe acallar, sabe hacer morir sus deseos personales para darse a otra persona. Pero no con un objetivo mezquino de obtener, sino con un objetivo de dar sin esperar nada a cambio, sin expectativas. Pero cuando se quiere, se da, pero con expectativas de que como el boomerang, ya te di, me tienes que dar. Ayer te presté, ahora que yo tengo necesidad, me tienes que prestar. Mm, aprendimos pues que deberíamos de ser recíprocos en el dar, que si yo te doy, moralmente estás obligado a darme, a devolverme lo que te doy. Entonces no me das nada, me prestas, me prestas. Estaba, estábamos compartiendo una comida y le digo, este platillo, la mitad va a ser para cada uno de ustedes. Ahí está el platillo. Y yo acá tengo lo mío también, ¿verdad? Pues uno empezó a querer más que el otro. Y el otro nomás se le quedaba viendo. Y yo le dije, hey, dijimos que la mitad era para ti, la mitad para que no seas abusivo. Entonces la persona se enojó. Ah, si no me quieres invitar, no me invites. Pero es que ya te comiste lo tuyo. Ahora él va a comer lo suyo. Y se enojó. Y luego regresó, me dice, pues yo no te voy a hacer el trabajo que te dije que te iba a hacer. Y eso. No lo hagas. Está bien. ¿Qué es lo que vemos ahí? Es la enfermedad, la gula, el no comprender lo que se te está diciendo. Sé equitativo. Lo tuyo, lo que se te da, esto es tu parte. Pero no se puede comprender, ¿verdad? Porque la persona está llena de querer, pero no de amar. Y no lo vamos a cambiar. Le comprendemos en su enfermedad, pero no podemos dejar que la enfermedad, mientras otro está ahí observando, ¿no? Mientras otro está viviendo la injusticia de esa persona, pues nosotros tenemos que plantear las cosas. ¿Por qué? Porque es una injusticia, simplemente por eso. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, en otra ocasión, conociendo la avidez
de su gula de esta persona, hice otra comida, pero ya le di en un platillo a cada quien. Ahí está. Esta es tu porción, esta es tu porción y esta es mi porción. Punto. Así que el proverbio dice que uno debe de poner cuchillo a su garganta en la mesa del rey, para que el rey no piense que solamente hemos ido por su comida y no por él. Por eso, si alguien va a presentarse ante un banquete, una comida, pues es mejor que vaya comidito, ¿no? Para que coma cualquier cosa y no produzca una mala impresión, que está ahí por hambre. Pon tu cuchillo en tu garganta delante de la mesa del rey. Está hablando de mesura, de comprensión, de qué es lo más importante. La enfermedad está en todas partes. La enfermedad es la normalidad de la sociedad. Si tú quieres ser un ser normal, pues nada más enférmate, no te recuperes, enférmate. Ahí está, eres un ser normal. Vas a sufrir como los demás, etcétera, ¿no? Pero cuando nosotros nos vamos recuperando, es como la canción de los enanitos verdes, la muralla. Estoy parado en la muralla que divide lo que fue y lo que será. Entonces, ¿dónde estoy parado? Si estoy parado aquí en lo que divide lo que fue y lo que será, ¿dónde estoy parado? En el presente. ¿Sí? Y en el presente mido las cosas del pasado que ya no me hacen daño. Y puedo ver hacia el futuro sin apasionarme, porque vivo en el presente. En el solo por hoy. Toda persona que sigue odiando, toda persona que está resentida, toda persona que no se ha puesto a cuentas con el amor, con Dios, está enferma. El odio es una enfermedad. Deseos de venganza es una enfermedad. El odiarse a sí mismo y el odiar a otras personas es la enfermedad. Cuando estudiamos las cosas que se nos dan, como hablamos de pensamientos torcidos de la infancia, juicios infantiles, equivocados, los valoramos con un juicio infantil, no un juicio maduro, es un juicio inmaduro. ¿Cómo valoramos las cosas? Una chica adolescente le dice a su mamá, es que tú no me quieres, nunca me has querido. Pero ella no está valorando bien las cosas. Ella se siente así, piensa así y cree que no se le ama, que no se le quiere. Pero ¿quién puso techo sobre tu cabeza? ¿Pero quién te alimentó y quién te ayudó en medio de la enfermedad? ¿Quién te estuvo levantando para que fueras a la escuela? ¿Quién te pagó los estudios y te sigue pagando los estudios?
¿Quién te sigue alimentando? Si no te amaran o si no te quisieran, pues nada de eso tendrías y estarías en un verdadero abandono. Pero la manera inmadura de pensar hace que la persona sufra por algo inexistente, porque no sabe amar y no sabe lo que es el amor, ni las manifestaciones del amor. Practica actos egoístas porque no tiene el poder de gestión emocional adecuada. Y ya en ella, en la persona, en esos pensamientos infantiles que están impresos en su subconsciente y en su corazón, que hacen que reaccione, siendo adulto, reacciona como niño, como niña, porque internamente se sigue buscando lo que ayer no se tuvo. En otras palabras, está atado a un pasado, está atado a una reacción del ayer, a una defensa del ayer, que ahora no le sirve, sino le daña, porque no tiene un carácter maduro, un carácter de adulto, sino que sigue generando su vida, ansiedad, tristeza, porque las cosas no se dan como la niña quiere o como el niño quiere. A veces creemos que damos desinteresadamente. Y recuerdo a una luchadora social de la colonia. La mayor parte de su tiempo estuvo haciendo gestiones para la colonia y la gente iba a su casa y los fines de años hacían fiestas y se llenaba el lugar y la verdad es que todo parecía que estaba bien, ¿no? Al paso del tiempo enfermo, ya no podía andar y andaba en su silla de ruedas y empezó a renegar. ¿Cómo es posible? A tanta gente que ayudé yo a hacer gestiones, dejando a mi familia por ayudar a otros, estando aquí, allá, etcétera. Y ahora que estoy enferma, ni uno se acomide a venir a verme o a platicar conmigo o a ayudarme. La humanidad solamente busca lo suyo y no le importa lo que le pase a otra persona, ni la condición que está la otra persona. Con que haya obtenido su parte es suficiente. Ay, cómo estoy agradecido porque, ay, por fin me trajeron el cemento que necesitaba y eso, muchas gracias por ayudarme en eso. Ay, estamos tan contentos con usted. Mm, halagos, pero no es un amor de corazón. Nos olvidamos de aquellos que nos hicieron bien y somos malagradecidos. Es una reacción de la enfermedad. Por eso la salud mental, emocional, es corregir lo que está mal en nosotros. Esos pensamientos infantiloides, porque yo no tengo un niño adentro. Yo no voy a parir nada. Hay pensamientos torcidos infantiles que se tienen que arreglar, que ahora son memorias de reacción en base a los juicios que hicimos cuando éramos niños y en base a la injusticia que vivimos cuando éramos niños.
No hay ningún niño adentro, solo pensamientos y recuerdos torcidos que hacen sufrir a las personas y que no saben por qué reaccionan de determinada manera. Pensamientos que se tienen que derrumbar con nuevos argumentos, argumentos de vida, para sanar su emoción. Podemos comprender que la salud de la enfermedad, o vaya, la recuperación implica desarrollar amor para conmigo mismo, para con Dios y para con el prójimo. Porque si no me amo a mí mismo, no puedo amar al prójimo. No puedes dar lo que no tienes. No puedes dar lo que no tienes. ¿Cómo puedes dar comprensión si no te comprendes a ti mismo? ¿Cómo puedes ser empático si no entiendes lo que te ha pasado y por qué te ha pasado y cómo lo has vencido? Y te olvidas en tu recuperación, entre comillas, te olvidas y te vuelves intolerante con las personas enfermas en vez de ser empático con los que están enfermos. Si hemos superado alguna etapa, nosotros debemos de ser empáticos con esas personas en vez de ser intolerantes, hipersensibles. Por eso estamos diciendo que la enfermedad es una sola, la enfermedad de los pensamientos, la enfermedad de las memorias enfermas y sanas, porque hay dos tipos de resentimiento, el resentimiento amoroso y positivo y el resentimiento egoísta y negativo. Pero nosotros queremos resentirnos hoy amorosamente con nosotros mismos y con el mundo. Aprendemos a dialogar con nosotros para ubicarnos a nosotros mismos en qué punto estamos hoy. No estamos hablando de reclamarle a la gente absolutamente nada, pero al enfermo no le vamos a apapachar su locura. Yo lo puedo comprender, pero apapachar su locura, no. Por eso es que conmigo se molestan, porque pongo un ejemplo muy claro. En la cochera de aquí se ponían tres personas de este lado. Se metían en la cochera y sentaban ahí en los bloques y eso, y empezaban a embriagarse. Yo les quité los bloques y todo lo que tenían ahí donde se podían sentar y les dije claramente, aquí no es jungle, aquí no es una jungla, esta es una propiedad privada y tienen que respetarla. Si quieren beber, vayan a sus casas o búsquense un árbol por allá, pero aquí, no. Yo no los quiero en el patio de mi casa. Si necesitan algo, ustedes cuentan conmigo. Si yo se los puedo dar, con gusto se los doy. Pero para que ustedes estén aquí bebiendo, haciendo gritería o bulla, o viendo nomás a ver a la gente que está pasando para la tienda y eso, no, yo no los quiero aquí. No es cantina. Entonces, cuando nosotros ponemos un alto a estas cosas, la gente no les gusta, se molesta. Pero sabemos que con el paso del tiempo nos respetan y ya no hacen lo que no nos gusta, sino que ya cada quien se va para donde quieran irse o se estacionan allá y en sus carros empiezan a beber. Bueno, y es otra cosa.
Eso a mí no me pertenece. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? ¿Qué responsabilidad es amor? Soy responsable de las personas que conviven conmigo y que cuando manifiestan una enfermedad, una conducta indecente, yo, yo con autoridad les llamo la atención y se tranquilizan. Eh, no podemos apapachar al enfermo, tenemos que ponerle límites. Yo puedo entenderlo, yo puedo comprenderlo, sí, pero no puedo apapachar su enfermedad. Es decir, si quieres practicar la enfermedad, pues practícala lejos de mí, para allá, hazte para allá. Yo tengo mi espacio, tú tienes el tuyo, ¿verdad? Porque a veces a estas personas, pues ni en sus casas los quieren, ni en sus casas pueden hacer lo que les da la gana y quieren hacerlo en otra parte, pues no, ¿no? Aprender a amar no es solamente hablar bonito o hacer cosas agradables para los demás. A veces uno tiene que hacer cosas que desagradan a las personas, como el hecho de hablar con una verdad clara y definida. Si a las personas no les agrada la medicina y la vomitan, pues ya no es mi cuento ese. Por eso es importante que nosotros hagamos nuestros propios inventarios y podamos llegar a tener un despertar del espíritu para adquirir una nueva conciencia, una nueva forma de ser, una nueva forma de actuar y para tener paz para en nuestras vidas y una paz que pueda permear en otras vidas, es decir, en otras personas. Cuando tenemos objetivos similares, tenemos un proyecto de vida juntos, podemos caminar bien si aprendemos a dialogar. Pero si no aprendemos a dialogar, si solamente estamos reclamando como si fuéramos comandantes de las actitudes de la gente, pues lo único que nos vamos a ganar es que se retiren de nosotros, sí, o tengan resentimientos contra nosotros. Si estamos como generales ahí, que esto, lo otro, acá y marcando los puntos, pues no, no es la idea. A veces uno tiene que decirle a la gente sobre ciertas cosas. Y cuando ella no nos permite, se lo decimos. Pero no los vamos a agarrar a carrilla, ni todos los días les vamos a decir. No, ya dije, ya te hablé, ya te dije. Eso es todo. Y otro día llegamos y le saludamos como si nada se hubiera dicho. Pero la semilla ya está sembrada en ese corazón. Por eso el hecho de sembrar implica de aventar la semilla. Echa tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo lo hallarás. Cuando echamos nuestro pan sobre la multitud, cuando hablamos de la recuperación y la enfermedad, para que la multitud lo vea, tarde o temprano, ese mismo consejo, esa misma sugerencia que se le da a las personas, regresa a uno, porque uno también lo necesita. Y cuando lo necesita. ¿Sí?
Es como un boomerang. Si tú le das a alguien y él no te lo recibe, regresa a ti. Eres tú el beneficiado. Si tú le das a alguien y ella lo recibe y lo pone por obra y su vida empieza a transformarse, tú recibes una bendición. Aunque la persona no pueda reconocerte o lo que has hecho por ella. Pero eso poco importa, porque nuestro premio mayor está en los cielos, donde no hay ladrón ni orín que lo corrompa y donde nadie puede entrar y me puede arrebatar ese premio de eternidad. Así que busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas a su vida. Cuando dice busque el reino de Dios a través de la oración y la meditación, busque lo que significa estar con Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo puedo practicar su voluntad? Búsquelo. Onceavo paso. Busque una esperanza real. Aprenda que existe un ser todopoderoso y que usted no puede crear ningún Dios. Que cualquier concepto que usted quiera idealizar como Dios no es Dios. Dios tiene sus propias características y Él sabe cómo hacer disciplina en los que Él ama. Porque si amamos, disciplinamos y no sometemos a la disciplina del Dios Altísimo. Si nos amamos. Y para someterse a la disciplina de Dios necesito conocerlo, porque si no lo conozco, no puedo saber qué es lo que Dios quiere o cuál es el proyecto que tiene para la vida nuestra. Por eso necesitamos tener un estado consciente con Dios. O sea, comprender claramente lo que Dios espera de nosotros. Ah, no, es que Dios quiere que yo sea útil y feliz. ¿A poco? Eso es lo que Dios quiere nomás. ¿Estás seguro? Yo creo que es el menor de los regalos eso. Hay cosas mucho más grandes que ser útiles y felices. Y la pregunta es, ¿útil para quién? Porque conozco a muchas personas que practican sus formas egocéntricas de ser y son útiles y son felices, pero son egocéntricos, están enfermos, pero son útiles y se sienten felices. Su forma inmoral de vivir les hace pensar que están en lo correcto, porque tienen un círculo pequeño a quienes respetan, quieren o aman o pretenden amar y querer, y tienen otro círculo externo donde hacen daño, destruyen, contaminan y llevan lo robado y llevan su contaminación a su casa para darle de comer a su familia, robándoles a otros. Y son útiles para su familia y son felices
y la familia está contenta con el ladrón, con el mentiroso, con eso. Mientras que hay gente alrededor que le aborrece, porque les ha quitado su patrimonio en salud física, mental, emocional y espiritual, económica. Entonces, tenemos que comprender, pues, que ser útiles y felices lo puedes hacer en la enfermedad. Así que no es lo que realmente la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos. Cuando aprendemos a amar, somos útiles y la paz es nuestra felicidad y la serenidad es nuestra felicidad. Ya no buscamos un reconocimiento, aunque se agradece, pero no los andamos buscando, ni los halagos, ni los reconocimientos. Alguien dijo, tú has dicho una gran verdad. No, yo no he dicho una gran verdad. He hablado muchas verdades, porque no estoy aquí para hablar mentiras, sino para hablarte con la verdad de la salud y la enfermedad mental emocional. Es que nadie tiene la verdad pura. Pues lo siento por ti, porque si no aceptas la existencia de la verdad, vas a vivir en una mentira y en un caos. Si Dios es verdad, si el principio de vida es verdad, primer paso, segundo, tercero, cuarto, es verdad, porque nos da un nuevo estilo de vida, porque cambia nuestra conciencia, porque hace que veamos las cosas de manera diferente, es una verdad innegable por sus frutos, innegable. Ah, no, es que la verdad es relativa. ¿De dónde lo aprendiste? ¿De la calle? Entonces quiere decir que tú eres relativo, que tú no existes. Mírate al espejo, ¿existes o no existe? ¿Eres o no eres? ¿Es verdad lo que ves, sí o no? Entonces quiere decir que sí hay una verdad, ¿no? Existe el mal y existe el bien. ¿Es cierto o no es cierto? Claro que existen verdades. La maldad es una verdad y la verdad es una verdad. Y la maldad es una verdad porque existe. Y la verdad existe y por lo tanto es verdad. Existe lo positivo como lo negativo. El amor como el egoísmo. Y son verdades. Ambas cosas son verdades. Una que nos habla de la maldad, de la enfermedad, y otra que nos habla del amor y la bondad, la humildad. Dos verdades. La esencia de la enfermedad es una verdad y la esencia de la salud es otra verdad. Pero a cuál de ellas te vas a apegar? ¿A tu enfermedad o a la salud mental y espiritual? Ahí está la capacidad de discernimiento y decidir, no dejarse llevar que, ay, es que todo es relativo. Bueno, la moral del hombre es relativa, no es absoluta, pero Dios sí tiene absolutos. Su propio carácter es absoluto, porque no cambia. Es el mismo ayer, hoy y mañana también. No tiene ni una sombra de variación, no cambia para nada. Su carácter sigue siendo el mismo, amor, una manera de vivir, una forma de ser, amor. Bueno,
pues vamos a dejar hasta aquí este compartimiento y nos vamos a ir al punto donde ustedes van a comentar sobre su propia experiencia, fortaleza y esperanza, ¿verdad? Y pues bien,